Hola, bienvenido y felicidades porque si estás aquí es porque viste mi video anterior y te interesaste en saber cómo puedes utilizar tu genética para poder lograr esas metas en pérdida de peso. En el video anterior yo te comenté cómo es que pasé de pesar 76 kilogramos a 98 cuando me gradué durante mi carrera como médico, y después de eso, gracias a la nutrigenética, me permitió conocer qué tipo de alimentación y qué tipo de entrenamiento debía de realizar para poder regresar a ese estado de salud que yo estaba buscando. Y yo te quiero compartir y llevar de la mano poco a poco en este webinar. Van a ser 7 secciones en las cuales te voy a explicar cómo es que la ventaja está en ti, está en tus genes, y cómo lo vas a implementar para poder llevar un mejor estilo de vida y poder lograr esos objetivos en cuanto a pérdida de peso. Así es que vamos a iniciar con este webinar. Hola, pues esta primera sección la denominé nutrigenética y te voy a explicar cuál es la diferencia principalmente entre nutrigenética y nutrigenómica. La ciencia ha avanzado muy rápido en el entendimiento del genoma humano o de la información genética que compone a los humanos, y eso ha permitido que algunas áreas crezcan y tengan mucho futuro, como es la nutrigenética y la nutrigenómica. Pero te voy a explicar cuáles son las diferencias entre cada una de ellas y por qué es que mi ADN Fit tiene un enfoque hacia el área nutrigenética y no nutrigenómica, ¿ok? La nutrigenética es una vertiente de la genómica nutricional que tiene como objetivo identificar las variantes genéticas de cada persona y saber cómo es que ellas interactúan o se relacionan con el metabolismo de ciertos componentes o nutrientes en nuestra dieta, cómo interactúan con la dieta, por supuesto, y cómo pueden intervenir en el desarrollo de enfermedades a través de la dieta, ¿ok? Entonces esto es muy importante entenderlo, porque es realmente el secreto detrás de entender la información genética y cómo la vamos a aplicar, ¿ok? Te voy a explicar de una forma más visual la diferencia. Tenemos nuestros genes, que son ese código que dicta todas las funciones de nuestro organismo, y tenemos nuestra dieta. Todo el tiempo existe una interacción entre genes y dieta, constantemente. Al fin de cuentas, todo el tiempo nos estamos alimentando y siempre existe esta interacción. Pero el abordaje o el estudio de cada una de ellas es distinto en un enfoque nutrigenómico o nutrigenético. Entonces, ¿qué pasa? La nutrigenómica tiene como objetivo identificar cómo la dieta, aquí voy a poner nutrigenómica, ¿ok? Tiene como objetivo identificar cómo la dieta influye en la expresión o en la regulación, prender o apagar la expresión de algunos de nuestros genes, o que haya modificaciones, mutaciones o cambios a nuestros genes por medio de la dieta, ¿ok? Es un enfoque súper apasionante, pero completamente distinto a lo que nosotros buscamos en este tipo de análisis. Nosotros nos enfocamos en los genes y cómo los genes influyen en el metabolismo de ciertos componentes de nuestra dieta. Entonces es identificar esas variantes genéticas, para saber cómo es que influyen en el metabolismo. Metabolismo de, por ejemplo, carbohidratos, grasas saturadas. Aquí le vamos a poner nutrigenética. Y con eso podamos tener un entendimiento, no nada más de qué tipo de dieta es la ideal para nosotros. Tengo que tener una dieta baja en carbohidratos, baja en grasas saturadas. ¿Qué cantidad de micronutrientes o vitaminas requiero? También podemos identificar algunas sensibilidades, como son sensibilidad a la cafeína, al alcohol, a la sal, intolerancias como intolerancia a la lactosa. Todo eso lo vamos a ir desglosando y te lo voy a ir explicando, pero me interesaba mucho que quedara muy en claro cuál es la diferencia y por qué es que tenemos un enfoque en la parte de nutrigenética, ¿ok? Vemos los genes, identificamos cuáles son esas variantes que te hacen único y distinto, y de acuerdo a eso, cómo influyen en el metabolismo de algunos componentes de la dieta, como son carbohidratos y grasas saturadas. Hasta aquí la primera sección y espero que haya quedado claro la parte de nutrigenética. Hola, esta segunda sección se llama Obesidad en México y vamos a hablar sobre las cifras de obesidad y de sobrepeso en nuestro país, que realmente son cifras sumamente preocupantes, y de hecho fue uno de los motivos que llevó al desarrollo de Mi ADN México, el poder entender cómo vamos a educar a la gente en salud y cómo podemos hacer medicina de prevención o medicina de precisión, que nos va a permitir, a través de conocer esa carga genética de cada persona, poderle dar una idea de qué debe de modificar en su medio ambiente para obtener un estado de salud óptimo. Las cifras, como les comentaba, son bastante preocupantes, aunque el World Obesity, que es una asociación que hace estudios sobre obesidad a nivel mundial, nos pone con cifras bastante alentadoras hasta el 2014, entre un 26 y un 38% de sobrepeso y obesidad en nuestro país.
nos damos cuenta que realmente esas cifras no son reales, son mucho más preocupantes en nuestro país, y esto lo vemos a través de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que son los encargados de identificar todas estas tasas y prevalencias en cuanto a distintas cuestiones de la salud de nuestra población, principalmente enfocadas a la parte nutricional, donde nosotros podemos ver que las cifras son bastante agresivas. Les voy a dibujar un esquemita precisamente poniendo las cifras del ENSANUD hasta la fecha, y les voy a ir marcando en cuanto a distintos grupos de edades cuáles son las diferencias en cuanto a la tasa o la prevalencia de obesidad y de sobrepeso. Aquí les voy a poner la ENSANUD o las cifras del ENSANUD 2012, y aquí les voy a poner las del 2016. 2016, medio camino, porque apenas tenemos los resultados de la mitad de la información, o se sigue procesando la información para poder obtener el resultado final, pero es muy importante lo que hemos podido identificar o lo que nos ha arrojado esa Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. ¿Ok? Bueno, aquí les voy a poner en un grupo de edades de 5 a 11 años de edad. Pareciera que las cifras son un poquito más alentadoras. Tenemos un 34.4% en el 2012, que se redujo a un 33.2% para el 2016. Entonces, en niños de 5 a 11 años pareciera que estamos bien, que estamos mejorando en cuanto a educación en salud, pero esto no es lo mismo cuando nos vamos aumentando los rangos de edades. Vamos ahora a ver cómo está la cuestión en cuanto a adolescentes de 12 a 19 años. Aquí las cifras, por supuesto, que han ido incrementando. En el 2012 teníamos un 34.9% de sobrepeso y obesidad en adolescentes de 12 a 19 años. Y para 2016 tenemos un aumento. Tenemos un 36.3% de sobrepeso y obesidad. Entonces vemos que la prevalencia ha sido hacia seguir aumentando esos números de niños, jóvenes, sobre todo con sobrepeso y con obesidad. Esto pareciera tampoco tan preocupante si lo comparamos con adultos. Digo, estamos hablando de casi 4 niños o adolescentes obesos o con sobrepeso en nuestro país de cada 10. Sin embargo, cuando nos damos a adultos, aquí sí las cifras se vuelven bastante preocupantes. En más de 20 años de edad, en el 2012 nosotros teníamos una prevalencia de obesidad de vamos a cambiar este número porque ya no es 30, nos vamos arriba del 70%, ¿ok? Teníamos un 71.2% que ha cambiado a un 72.5%. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de que 7 de cada 10 personas en nuestro país, adultos, son obesos o tienen sobrepeso. Las cifras son sumamente preocupantes y me gustaría todavía ejemplificarlo aún más en cuanto a la diferencia entre hombres y mujeres, porque ahí podemos darnos cuenta en los últimos años cuál ha sido la tendencia en cuanto a obesidad y sobrepeso. Y la verdad es que son bastante deprimentes los números. Tenemos en mujeres un seguimiento de 28 años que se ha hecho a través de este tipo de encuestas. 28 años de 1988 al 2016, que es lo que yo les presenté de la encuesta Medio Camino, donde las mujeres han tenido una prevalencia de sobrepeso de un 42.4%. Esto quiere decir que esto es lo que ha aumentado en porcentaje el sobrepeso en mujeres en estos 28 años. Pero con obesidad se vuelve una cifra realmente alarmante. Estamos hablando de 290.5% de aumento en personas obesas en mujeres. Y no nada más eso, sino que del 2012 al 2016 ha habido una diferencia o un crecimiento del 5.4%, estamos hablando de 4 años nada más, 5.4% de obesidad en mujeres. Entonces, estas cifras sí nos ponen a pensar que algo estamos haciendo mal en la parte de educación en salud y principalmente nutrición. 290.5% la tasa o la prevalencia de obesidad en los últimos 28 años en mujeres, muy alto.
¿Y qué pasa con los hombres? Pareciera un poquito menos drástico en los hombres. Tenemos una tasa de un seguimiento, perdón, de 16 años, del año 2000 al 2016. Y nos dimos cuenta que en sobrepeso tenemos un aumento del 1.1%. Y obviamente en obesidad, si se vuelve un poco más preocupante, estamos hablando de un 42.8%. ¿Ok? Entonces, estas cifras son las que nos abren una ventana de oportunidad donde sabemos que tenemos que educar a la gente en salud y principalmente en nutrición. ¿Por qué? Porque si logramos hacer entender a la gente cómo es que pueden ver esta relación entre la genética, que aquí hay ciertos rasgos particulares de nuestra población que sí nos predisponen a ciertas enfermedades como puede ser obesidad, diabetes mellitus, hipertensión, y que se sigue trabajando para poder identificar, ¿no? y poder tener mapeados cuáles son esas cargas genéticas que nos están predisponiendo a ciertas enfermedades. Pero lo que nos importa es poder darles educación en salud a través de decirles qué tienen que modificar del medio ambiente para poder evitar que tengamos esas cifras en cuanto a obesidad y sobrepeso. Las cifras son preocupantes, ahí están, pueden revisar la encuesta nacional de salud y nutrición, es una encuesta que está abierta y que cualquier persona la puede revisar a través de internet. Y vamos a pasar a la siguiente sección. Bueno, en esta siguiente sección vamos a hablar sobre las enfermedades crónico-degenerativas en un entorno global o mundial y por qué nos preocupa la parte sobre todo de diabetes mellitus y cómo se está presentando esa tasa de crecimiento a nivel mundial y cuál es la proyección para los siguientes años si seguimos con este ritmo de vida, este tipo de alimentación, este estilo de vida en general. ¿Ok? Voy a ponerles entonces las cifras de la IDF, que es la Federación Internacional de la Diabetes, hasta el año 2014, que son las últimas cifras que tenemos, pero son suficientes para darnos cuenta que estamos muy mal en cuanto a la progresión de, sobre todo de diabetes mellitus en el mundo. La IDF nos marca que hasta el 2014 teníamos identificados 387 millones de personas diabéticas, pero se sabe que hasta un 46.3% están sin diagnosticar todavía, sin diagnóstico. Si nosotros sumamos ese 46.3%, nos podría dar una cifra estimada de los números más reales y más cercanos, que serían 566 millones de diabéticos para el año 2014, ¿ok? Para el año 2014. Ahora, las proyecciones, de acuerdo a la tasa de crecimiento que se ha visto en los últimos años, son un poco más preocupantes porque nos dicen que para el año 2035 vamos a aumentar otros 205 millones en la cantidad de personas diabéticas, lo cual nos da en total una cifra ya mucho más alarmante, que son 771 millones de personas diabéticas para el año 2035. Para que nos demos una idea de la cantidad de personas diabéticas de las que estamos hablando, me gustaría ponerlo en un panorama nacional, donde nosotros sabemos que la población mexicana, nuestro país, tenemos una población de aproximadamente 127 millones. Entonces estamos hablando que cuando menos va a haber 6 veces nuestro país en personas diabéticas para el año 2035. Lo triste es que solo estamos hablando de diabetes mellitus tipo 2. Esto quiere decir que es una enfermedad progresiva, crónica, que se va instaurando por malos hábitos de alimentación y por malos hábitos en cuanto a educación física también o actividad. Sedentarismo, por supuesto, lo cual desarrolla o lleva al desarrollo de obesidad, diabetes mellitus. El sedentarismo obviamente va acompañado, muchas veces acompañado de una mala alimentación, y esto es lo que nosotros vamos a estar viendo. Entonces estamos viendo hasta 6 veces la cantidad de personas que vienen en nuestro país. Estábamos hablando de 771 millones de diabéticos para el 2035. Ahora, es importante que sepamos que, como les comenté, estamos hablando de diabetes mellitus tipo 2, nos estamos metiendo la enfermedad a través de nuestros hábitos y de la boca, nos lo estamos comiendo.
Esto quiere decir que si nosotros conocemos y entendemos y educamos, podemos ayudar a que estas cifras disminuyan, que esa es la intención del por qué conocer esas cargas genéticas y el poder entender qué áreas del medio ambiente hay que modificar para que esa carga genética sea la más adecuada al medio ambiente o el entorno de la persona. Eso es lo que realmente nos va a permitir poder dar o tomar decisiones realmente enfocadas hacia la salud de cada persona. Las cifras son bastante agresivas y pues vamos a pasar a la siguiente sección. Hola, esta siguiente sección vamos a hablar sobre qué es la genética y vamos a tocar el tema de una forma muy sencilla y muy superficial. No quiero aturdirlos de información y que se saturen. Simplemente quiero que sepan qué es lo que hacemos y por qué es que lo hacemos. Y de ahí nos vamos a ir hacia la parte de qué marcadores específicos buscamos dentro del análisis genético que realizamos. ¿Ok? Ya estuvimos hablando sobre cifras en cuanto a la parte de obesidad, ya estuvimos hablando sobre nutrigenética, ya hablamos sobre enfermedades crónico-degenerativas. Ahora, ¿cómo es que utilizamos esa información y qué utilizamos de tu genética para poder hacerlo? Entonces es importante que nos quede claro que somos una combinación entre esa interacción que hay constantemente entre nuestro medio ambiente y nuestra genética o nuestros genes, ¿ok? Esta es una interacción constante, todo el tiempo se está dando esta interacción. De hecho, nosotros somos el resultado de esa interacción y esa interacción se conoce como fenotipo, ¿ok? Fenotipo es lo que vemos, que una persona esté obesa, que una persona tenga una enfermedad, que una persona sea más alta, que una persona sea más chaparrita. Eso es el fenotipo y está determinado en 50% por nuestra genética y en 50% por el medio ambiente. ¿Por qué es importante saber esto? Porque ya habíamos dicho que en medio ambiente nosotros incluimos, por supuesto, la dieta, por supuesto, el ejercicio, y aquí todo lo que le puedan sumar, todo nuestro entorno, la contaminación, el estrés, el ritmo de vida, todo el entorno, todo lo que es modificable, y la genética comprende esa información o ese código que es nuestro ADN, que es una palabra que yo creo que todos hemos escuchado, y que contiene códigos que hacen que nuestro organismo funcione. Es la maquinaria que lleva, la información que hace que toda esa maquinaria funcione, ¿ok? Ahora, voy a ponerte cuestiones aquí importantes en cuanto a nuestra información genética para que sepas qué es lo que analizamos y cómo es que lo hacemos. Nosotros tenemos como humanos un 99.8% de similitud, 99.8% entre humanos. Y este 0.2% es lo que nos hace distintos o lo que nos hace únicos a cada persona. Nos hace únicos. Claro que existen ciertas similitudes también o cierto porcentaje de similitud entre otras especies. Tenemos cierta similitud con muchos animales, con el chimpancé, con la mosca, con las reses, etcétera, ¿no? Porque todas esas funciones celulares básicas que todos los seres vivientes tenemos es lo que nos hace que tengamos un porcentaje de similitud. Pero entre humanos es hasta un 99.8% que somos idénticos. Ahora, esta cifra es súper importante porque estamos hablando de que 0.2% puede representar hasta entre 300,000 y 600,000 variantes genéticas entre personas. Que eso es lo que nosotros analizamos. Nosotros buscamos esas variaciones en la información genética de cada individuo para poder entonces definir qué tipo de alimentación tiene que tener, ¿ok? Entonces estamos hablando de variaciones genéticas, variaciones que nosotros denominamos SNPs, SNP por sus siglas en inglés, que es Single Nucleotide Polymorphism o polimorfismo de nucleótido simple. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de un código, que es nuestro gen, en el cual nosotros tenemos un código que tiene algunas letras, no hace falta que veamos más a fondo, pero es por decir, es un código como un abecedario. Cuando existe el cambio de una de estas letras, por ejemplo, esta C se convierte en una T, o esta C se aumenta y ya no nada más está la C, está una C y una T, o bien se quita la C. Esto que pasa y esto que sucede se le conoce como SNPs. Quiere decir que una sola letra de ese código, que esto es un gen,
Ese simple cambio en la letra, que es un polimorfismo, es lo que hace que pueda llegar a ser muy drástico. Por ejemplo, metabolismo de carbohidratos. Vamos a hablar de algunos genes ahorita en metabolismo de carbohidratos y de grasas. Con una sola letra que cambie en ese código, en ese gen, nosotros podemos tener una menor capacidad para procesar los carbohidratos o para secretar insulina, por dar un ejemplo. Y esto es lo que hacemos y esto es cómo nosotros lo identificamos. Esto es súper importante que quede claro porque es la forma en la cual nosotros podemos interpretar tu información genética para poder darte un resultado. Hola, ¿cómo estás? En esta quinta sección vamos a hablar sobre la nutrigenética y si sirve o no sirve, porque eso es lo que realmente te importa saber y no es algo que yo nada más te diga desde un punto de vista como experto. En el video que te enseñé anteriormente pudiste ver ese cambio que yo tuve una vez que entendí o comprendí cómo es que podía utilizar la nutrigenética para poder yo perder peso y recuperar mi salud. Esto no tiene ningún nivel de evidencia científica porque es mi experiencia, aunque puede tener un gran valor porque es la opinión de un experto desde su punto de vista, sin embargo no tiene ningún valor realmente un peso científico. Entonces te voy a demostrar cómo a través de algunos proyectos de investigación científicos se ha demostrado el efecto de la nutrigenética como algo que sirve. De nada me serviría yo decirte, tienes que hacer una dieta de moda, tienes que hacer una dieta que tal vez le funcione a otra persona. No, nos tenemos que buscar acoplar a lo que tú realmente requieres y eso es lo que hace la nutrigenética. Te voy a explicar. Se hizo un estudio en el 2006. Este fue un estudio que se realizó en Grecia en pacientes que tenían un difícil control. Esto quiere decir, son pacientes que intentaron distintos métodos para pérdida de peso y no lograban llegar a ese peso ideal. Se analizaron 93 pacientes. No es bueno poner abreviaturas como médicos, pero bueno, nosotros para fines prácticos ahorita vamos a ponerlo así. 93 pacientes en el cual a la mitad de ellos, el 50%, se les hizo un análisis genético y al otro 50% se les sometió a un plan de alimentación estándar. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que a la mitad se analizó primero su genética para ver qué tipo de alimentación era la más adecuada de acuerdo a sus características metabólicas y la otra mitad llevaba una dieta que no estaba acoplada a sus características, una dieta regular o genérica. Entonces, ¿qué fue lo que se quiso evaluar? Se quiso ver si había una diferencia en la pérdida de peso en un seguimiento de largo plazo. Te voy a poner una pequeña gráfica de cuáles fueron los resultados. Aquí te voy a poner 0 BMI loss, esto quiere decir el porcentaje de pérdida de peso que tuvieron los pacientes durante ese seguimiento. Fue un seguimiento que se tomó en varias etapas, 30 a 45 días, 90 a 100 días, de 100 a 300 días y más de 300 días. Es súper importante esta parte porque ahorita vas a ver cómo después de un año de seguimiento los pacientes que no estaban acoplados a su genética recuperaban peso. Aquí te pongo el 0%. ¿Y por qué te voy a poner aquí menos 4.5? Porque vamos a ver cómo fue esta tendencia hacia recuperar peso después de 300 días de seguimiento. 4.5, 9 y 13, que fue el tope de pérdida de peso que se logró. Ok, en el seguimiento inicial, ambos grupos, aquí te voy a poner grupo genético y grupo estándar, ambos grupos tuvieron una pérdida de peso similar. Y esto fue hasta los primeros 300 días. A los 90 días el grupo estándar llegó casi al 9% de pérdida de peso y rebasó el 9% el grupo genético. A los 300 días el grupo estándar se quedó prácticamente igual que en el seguimiento anterior y el grupo nutrigenético había perdido casi hasta un 13%. Esto es súper importante porque aquí se ve una gran diferencia. Y después en el seguimiento de largo plazo, el grupo estándar, ¿qué pasó? Comenzó a recuperar peso. Obviamente el grupo genético ya no tenía la misma tasa de pérdida de peso porque ya había habido un incremento en la tasa de pérdida de peso y aquí ya se encontraban llegando a su peso ideal. Pero el grupo estándar, ¿qué fue lo que estaba sucediendo? Empezaban a recuperar peso. Por eso te puse aquí menos 4.5. Empezaban a recuperar casi hasta 4.5% de su peso nuevamente. Entonces, esto nos demuestra que en un seguimiento a largo plazo no solamente se va a recuperar peso si no estás acoplado a tu perfil genético. Además de eso, el apego al plan de alimentación por la parte educativa y por la parte de resultados es mucho más marcado en los grupos nutrigenéticos. Es decir, se apegan más a seguir un plan de alimentación porque ven resultados. Y no nada más ven resultados, sino que también tiene un efecto en la salud, ya que en este seguimiento también se evaluó los niveles de azúcar o de glucosa en la sangre. ¿Ok? Bueno, esto te lo quiero marcar ya en cifras totales.
donde se vio que en comparación el grupo estándar contra el grupo nutrigenético tuvieron también diferencias en cuanto a la pérdida total. Vamos a poner igual aquí. Esta es la pérdida total de peso en cuanto a los dos grupos. Te pongo aquí 30% y 70%, porque la diferencia fue muy marcada. El grupo estándar tuvo un 32% global de pérdida de peso, mientras que el grupo nutrigenético llegó hasta un 75% de pérdida de peso. Entonces la diferencia es bastante marcada y esto es lo que hacemos nosotros. Analizamos el genoma, vemos cuáles son las variantes genéticas que te caracterizan, vemos qué tipo de alimentación es la más adecuada y con base en eso te podemos montar un plan que va acoplado hacia esta parte. Perder peso de una forma sostenible. Hola, pues ya estamos prácticamente en la recta final, estamos en la sección 6, nos faltan las 6 y 7, pero en estas vamos a ver ahora sí cómo es que lo hacemos en cuanto al análisis genético, qué variantes analizamos. Te voy a dar un ejemplo de algunas de ellas porque son 45 variantes las que analizamos. Te voy a dar ejemplos muy particulares enfocados a la parte de selección de macronutrientes, ¿no? La sensibilidad a grasas saturadas y a carbohidratos y por qué es que funciona y por qué es que es importante identificar esas variantes para seleccionar un plan de alimentación. Vamos a hablar primero un poco sobre un gen que está vinculado a la parte de grasas saturadas. Este gen se denomina el gen FTO o proteína asociada a masa grasa y a obesidad. Es un gen que se ha estudiado mucho en cuanto al desarrollo de obesidad y la predisposición. Ahora, es un gen que regula muchas cuestiones, pero entre ellas el apetito. ¿Ok? Y se ha visto que tiene que ver con la secreción de ciertas hormonas precisamente que regulan el apetito, como es la grelina, entre muchas otras que tienen función también como neurotransmisores en el sistema nervioso central. ¿Qué se ha visto con esta proteína? Las personas que tienen alelos de riesgo, ¿se acuerdan que yo les comentaba que teníamos distintas posibilidades de variantes? Como lo pueden ver aquí, ¿se acuerdan que les decía que una letrita de ese código nos cambia todo, nos cambia toda la función de esa proteína? Entonces, las personas que tienen este alelo de riesgo A, o en este caso AT, ¿por qué? Porque esto puede ser la información que nos donó nuestro papá o nuestra mamá y esta el que nos donó el otro, papá o mamá. Entonces, es la información genética que tenemos de cada uno. Si nosotros tenemos estas variantes de riesgo, esto aumenta la sensibilidad, somos más sensibles a las grasas saturadas. Si tenemos nosotros una combinación entre los alelos A y T, tenemos una sensibilidad media a grasas saturadas. Y si tenemos el TT, tenemos una sensibilidad baja a grasas saturadas. Esto es súper importante porque con esto podemos determinar cuánto se debe de consumir como máximo en una dieta a través de grasas saturadas. Ahora, ¿por qué vemos esto? En estudios científicos se ha relacionado que los alelos A tienen hasta 3 veces más riesgo de desarrollar obesidad si llevan una dieta que es baja en carbohidratos. Y ahorita les voy a explicar esta parte de los carbohidratos. Cómo es que se logró ver esta parte de las dietas. Y también se ha visto que estos alelos A tienen hasta 2.5 veces más riesgo a desarrollar obesidad con una dieta que sea alta en grasas saturadas. Entonces nos damos cuenta que no siempre los carbohidratos son los culpables, no siempre son las grasas saturadas los culpables. En esta ocasión sí, pero ahorita que veamos otras versiones de otros genes que tienen que ver con el metabolismo de carbohidratos, ahí sí podríamos echarle más la culpa a los carbohidratos, ¿ok? Entonces es importante que tengamos este panorama y te voy a explicar cómo es que lo hicieron con ensayos clínicos, ¿ok? Siempre yo les voy a hablar de la evidencia y les voy a dejar los links para que puedan ver y ustedes mismos revisar. Y cualquier duda que tengan, incluso nos pueden preguntar en redes o donde ustedes se sientan más cómodos, llamarnos como ustedes gusten, ¿ok? ¿Qué se hizo en este estudio? Se comparó ante el consumo de grasas y el consumo de carbohidratos. Se van a dar cuenta que yo siempre pongo, pues son hidratos de carbono, entonces yo siempre pongo CHOS, son carbohidratos y se evaluó estas dietas ya fuera bajas, medianas o altas. Quiere decir baja cantidad de grasas saturadas, mediana cantidad de grasas altas y lo mismo aquí en carbohidratos, med y high. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Lo que se hizo fue evaluar si había una diferencia en estos alelos de riesgo, los que yo te comentaba que son los AA, donde nos vamos a enfocar ahora, y se comparó con los alelos que tienen menor riesgo, que eran los T.
Y de acuerdo a eso se vio si había alguna diferencia en cuanto a la probabilidad a desarrollar obesidad, ¿ok? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, que es la probabilidad de desarrollo, ¿ok? Y lo que se vio es que cuando las personas de mayor riesgo aumentaban el consumo de grasas saturadas en su dieta, por supuesto que había un aumento o un incremento importante. Aquí están los alelos AA. En cuanto al riesgo de desarrollar obesidad, comparado con una dieta baja en grasas saturadas, en donde veíamos que realmente era muy similar las características entre los grupos de menor riesgo y los de mayor riesgo, que son precisamente los AA, ¿ok? Y cuando tenían una dieta media, por supuesto que los de mayor riesgo iban aumentando ese riesgo de desarrollo, y los que estaban en una dieta y con alelos de menor riesgo, pues se mantenían prácticamente estables, ¿no? Que es lo que vemos aquí nosotros. Ahora, ¿qué pasa cuando de grasas saturadas? Ya vimos que los alelos de riesgo a un consumo alto de grasas saturadas aumenta el riesgo de desarrollar obesidad. ¿Qué pasa con los carbohidratos, que son a los que siempre les echamos la culpa? Cuando estas personas los cambiaron a una dieta alta en carbohidratos, ¿qué pasó? Cuando tenían menor consumo de carbohidratos, lo cual equivalía a una dieta mayor en grasas saturadas, veíamos que ese riesgo era todavía mayor incluso que en la gráfica anterior. Aquí tenemos a los AA. Pero ¿qué pasaba conforme iban avanzando en una dieta que fuera aumentando la cantidad de carbohidratos y disminuyendo las grasas saturadas? Veíamos que el riesgo iba disminuyendo hasta que llegaban prácticamente a estabilizarse o a estar prácticamente igual que los de menor riesgo, que son estos que yo te estoy marcando en este segmento, ¿ok? Entonces nos damos cuenta que el consumo de grasas saturadas y de carbohidratos es muy variable, depende de cada genotipo, y tenemos que ver a cada persona como una persona distinta y de acuerdo a eso basarnos en sus características metabólicas. Si va a llevar una dieta alta en carbohidratos o baja en grasas saturadas, eso va a depender de su genotipo. Entonces tenemos que identificar los genes para poder saber qué tipo de dieta es la que más acopla, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente sección y ahorita los veo en el próximo video. Hola, bueno, pues ahora sí estamos en la última sección donde vamos a hablar sobre uno de los últimos genes que les voy a platicar, que es el gen TCF7L2. Pareciera muy complicado, pero bueno, te voy a explicar más o menos de cómo funciona. Este gen es un gen que codifica para regular otros genes, es un factor de transcripción, entonces regula la expresión de otros genes, regula genes, y principalmente tienen que ver con la parte de producción de insulina, que como sabemos la insulina es la encargada de metabolizar o ayudar más bien en el metabolismo del azúcar en nuestro organismo. Es la que hace que se meta el azúcar a nuestros tejidos, principalmente músculo e hígado. Entonces es sumamente importante para la regulación del metabolismo de los azúcares. Pero también tiene que ver con una cuestión sumamente importante que es la liberación de insulina. Y ahorita te voy a explicar precisamente cómo es que esto funciona. Es súper importante y ahorita te lo voy a esquematizar desde un enfoque de cómo funciona una célula del páncreas, que son las que liberan insulina. Te voy a poner primero cuáles son los alelos de mayor riesgo. Se ha visto que los alelos de mayor riesgo, que son los alelos TT, son los alelos que normalmente tienen una elevación en la sensibilidad a CHOS. ¿Se acuerdan? Carbohidratos. Ok. Los TG tienen una sensibilidad mediana a carbohidratos, ¿ok? Y los GG son los que tienen una menor sensibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que son los que tienen mayor capacidad de liberación de insulina. Y estos tienen un problema en cuanto a la liberación de insulina, y te voy a explicar de una forma muy sencilla cómo es que esto sucede. Voy a ponerte un esquema de cómo funciona una célula beta pancreática, que son las células que se encargan en el páncreas, que es el órgano que se encarga sobre todo de la producción de insulina, de algunas otras enzimas, pero de insulina principalmente es una de sus funciones principales. Y te voy a poner aquí una célula beta pancreática y te voy a explicar cómo funciona la liberación de insulina cuando nosotros consumimos glucosa. Tenemos aquí la entrada de glucosa o azúcar, ¿ok? Cuando nosotros consumimos el azúcar, se eleva en la sangre, lo detecta o lo sensan estas células cuando viene por el torrente sanguíneo una alta concentración de glucosa. El azúcar entra a la célula beta pancreática y de ahí se va a la mitocondria,
No nos vamos a meter en cuestiones bioquímicas complejas, pero va la mitocondria, que es la encargada de producir energía a través del azúcar, por muchas otras vías, pero principalmente por la vía aeróbica, utilizando oxígeno y glucosa. Y entonces, ¿qué hace? Produce algo que se conoce como ATP o adenosintrifosfato, que es nuestra moneda energética, nuestra moneda de cambio. Y lo que hace es que activa unos canales, que son canales de potasio activados por precisamente ATP, potasio. Cuando se activa y se sale el potasio y hay un cambio en la polaridad de la célula, cambia. Si le saco yo cargas positivas a esta célula, se empieza a volver negativa. Entonces, ¿qué sucede como reflejo? Tenemos nosotros unos canales que son de calcio. Estos canales, al ver que sale tanto potasio, se mete calcio para compensar esas cargas, porque el calcio tiene una carga positiva también. Y entonces así es como la célula se da cuenta que estamos consumiendo o tenemos una elevación en la glucosa al entrar calcio, y entonces se libera la insulina, ¿ok? Ahora vamos a hacer un zoom aquí para que veamos cómo es que esto realmente funciona. Es bastante sencillo, pero es importante por eso detectar estas variantes de este factor de transcripción. Aquí tenemos un zoom hacia esta parte de la... Te lo estoy haciendo dos veces el mismo esquema, hacia esta parte donde se libera la insulina. Ok, ¿qué pasa? Empieza a entrar calcio, empiezan a elevarse las concentraciones de calcio. ¿Y qué sucede en ese momento? Nosotros tenemos en pequeñas vesículas, que son pequeñas bolsitas donde se está guardando la insulina adentro. Aquí adentro está la insulina. Ok, cuando empieza a elevarse el calcio, ¿qué sucede? Hay una elevación en la concentración de calcio y entonces estas vesículas se dan cuenta que hay una elevación en el calcio y liberan la insulina. Entonces la insulina se libera al torrente sanguíneo y se puede empezar a utilizar en otros tejidos para que se internalice el azúcar y se empiece a metabolizar. Esto es el proceso normal con las variantes de menor riesgo en cuanto a sensibilidad a carbohidratos. ¿Qué pasa en lo contrario con las otras variantes? Empieza a entrar calcio. Y el problema con estas variantes es que es un factor de transcripción que hace que se una esas vesículas al canal de calcio, que estén pegaditas. Aquí lo que pasa es que tenemos la vesícula muy despegada. ¿Qué sucedería? ¿Qué nos diría la lógica? Pues sí, va a tardar más tiempo en sensar que esa insulina tiene que ser liberada. Entonces, los pulsos de calcio tienen que ser más elevados. Quiero que se den cuenta que la célula se tarda mucho más tiempo en darse cuenta de que tiene que liberar la insulina. ¿Ok? Entonces la libera de forma mucho más tardía. Entonces esas concentraciones de azúcar en nuestra sangre se mantienen por mucho más tiempo y eso hace que entonces el azúcar se empiece a almacenar en forma de grasa principalmente y que también esté dañando otros tejidos, porque altas concentraciones de azúcar en nuestra sangre nos predisponen a desarrollar problemas por glicación. ¿Ok? Esto es la forma en que nosotros lo podemos evaluar y como te estaba comentando, con esto nosotros podemos definir, ¿eres más sensible a carbohidratos o eres más sensible a grasas saturadas? Eso es súper importante para poder seleccionar qué tipo de alimentación tienes que llevar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a seleccionarlo? Tenemos principalmente como macronutrientes para selección de dieta, tenemos los carbohidratos y tenemos las grasas saturadas. ¿Cómo seleccionar si tú debes de llevar una dieta baja en grasas saturadas o baja en carbohidratos? En el video anterior hablamos sobre sensibilidad a grasas saturadas, ahora sensibilidad a carbohidratos. ¿Cómo lo puedo yo saber? Solo hay una forma, haciendo un análisis genético. Y esto es igual a resultados. Y no nada más resultados para que tú veas una pérdida de peso rápida, resultados que sean de largo plazo y sostenibles. Esto es cómo lo hacemos, espero que haya quedado claro. Si queda alguna duda, por favor, visite nuestra página, visite nuestras redes sociales y continúen preguntándonos. Vamos a ir haciendo Facebook Live también para que ustedes puedan ir viendo cierta información. Y pues bienvenidos y espero que les haya gustado.